Muy buenas tardes a todos, bienvenidos otra vez aquí al podcast Sol y Mezcal. Bienvenidos mezcaleros solares. Este día de hoy tenemos aquí a nuestro invitado, un muy buen amigo mío, gran amigo diría yo. Es un compañero de Guatemala. Él lo conozco yo desde hace ya muchos años. Y la idea de hoy es que nos comente, nos platique qué es lo que ha hecho, qué hemos vivido, qué es parte de la industria y sobre todo que nos platique un poco su experiencia en otra parte, ¿no? Él es de Guatemala, como les comento, no es de México y tiene una perspectiva diferente y con la gran ventaja de que él ha estado trabajando en lo que son los huertos solares, estos proyectos de gran escala y la idea es, bueno, él ha estado como ingeniero, ¿no? En la parte de diseño, en la parte de mantenimiento, operativa, entonces creo que nos va a poder contar muchas historias. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Parecen pocos años, pero realmente desde el 2010, 2011 más o menos fue que nos conocimos en España, estudiando el máster en energía solar fotovoltaica. En aquel entonces era una cosa así como el amor al arte, ¿no? De irse a estudiar algo así muy como quien se va a estudiar música o que se va a estudiar algo así, dice que como una apuesta muy al aire, ¿verdad? Sí, ¿te Ahora hay acuerdas, no? muchísima gente Que que todo esto era quiere. muy nuevo, ¿no? ¿Te acuerdas que éramos como locos en su momento, ¿no? Hace 10, 12 años éramos como los Exacto, intrépidos exacto. buscando. En nuestras tierras obviamente no había nada de información, cursos, teníamos que forzosamente viajar, ¿no? Y como dice Rodrigo, ¿no? Nos conocimos haciendo el máster o la maestría ya en la Politécnica de Madrid. Y bueno, desde ese entonces, ¿no, mi buen Rod? Andamos en este sector. Platícanos, Rod, ¿qué andas tomando hoy para empezar? Para que nuestros compañeros sepan. Pues aquí los estoy acompañando con un whisky con mineral, es como me gusta tomarlo. Perfecto. Aquí con un mezcalito de Sí, agave, de Tobalá para empezar y que esto sea saludcita. una Para buena la plática próxima agradable. conseguimos un buen mezcalito, que aquí no muy hay, y los que hay son muy caros. Te No sé mandamos por uno, qué, te aunque mandamos México uno. está aquí al lado, pero lo importan muy caro. Ahorita digo. Saludcita. Pues échanos, Rodrigo, platícanos. Cuéntanos un poquito. ¿Cómo empezaste? ¿Por qué iniciaste en este tema solar? ¿Qué ha sido un poco tu travesía? ¿Cómo ha estado este tema, Pues amigo? mira, es curioso, mira, yo estudié de carrera de ingeniería de sistemas, yo soy informático, aquí le llamamos ingeniería de sistemas, yo desarrollé software por varios años, como 5 o 6 años, pero llegó un punto donde me tupí, ya no quería seguir estando en ordenadores y sabía que necesitaba migrar hacia algo más. Y bueno, pues pasé una época, como un año de investigación de qué me gusta, qué quisiera. Y fue justamente en la época que el petróleo está como ahora, como en 130, $140 el barril, y la energía eléctrica estaba carísima en mi país. Mis papás en ese entonces estaban pagando como 1,000 y pico de quetzales, que son como, como 150, $200 en la casa, con 4 personas, y pues yo decía, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Verdad? Empecé a investigar el tema de la energía y me apasionó. O sea, el tema de la energía en general, renovables, porque sí, yo sabía que el mundo tiende a lo renovable y pues por muchos años he venido investigando el tema del cambio climático y todo esto. Con la primera que me enamoré, te digo la verdad, es con la undimotriz, con la de las mareas. Ya. Pero eventualmente yo pues fui investigando más, dije, no, tengo que aterrizar un poquito en algo más aplicable. Después también investigué la geotermia, porque aquí hay muchos volcanes también. Y de hecho apliqué o intenté aplicar a una universidad en Islandia, que Islandia sabes que es la número uno en el tema de la geotermia, pero era carísima, era una maestría carísima. Busqué algún tipo de beca, no me salió. Después seguí investigando y encontré la fotovoltaica. Bueno, ya sabía de la fotovoltaica, pero la empecé a investigar más y me hizo clic una cosa que hasta la fecha sigue siendo muy útil, y es que es muy modular, ¿verdad? O sea,
la fotovoltaica nos da la posibilidad a nivel chiquito, ¿verdad? Y eso no cualquier fuente de energía te lo permite. Hacer una planta hidroeléctrica, no digamos, o una geotermia, no digamos. Tenés que ser un multimillonario para poder hacer algo así. Pero generar energía con paneles solar muy grandes, ¿verdad? Entonces me gustó la idea. También en Guatemala ya existía un marco regulatorio que permitía hacer la medición neta. Y dije, pues bueno, suena bien, suena bien. Sí. Y en España y en Europa en general también ya se estaba dando mucho las feed-in tariffs, que eran estos subsidios para las energías renovables, específicamente solar y eólica. Yo dije, bueno, si me consigo algo por allá, pues maravilloso. Y si no, pues regreso a hacer temas de autoconsumo, que le llamamos autoproductores. Y pues bueno, así me lancé, con esas cartas en la mesa ahí. Y allá en la maestría, ¿qué es lo que más disfrutabas? Que me acuerdo, ¿no? Que teníamos siempre estas clases de laboratorios y luego teníamos como esta parte de investigación y luego está esta parte también ya de instalaciones y de ingeniería en campo, ¿no? ¿Qué fue lo que más te agradó de eso? Pues mira, bueno, hay de todo. Mira, uno de los temas que de hecho no he trabajado en eso, pero que a mí más me llamó la atención, no sé si te acordás de eso, era el tema de la óptica, de la concentración de la luz. Y no sé si te acordás que había un gringo por ahí que había hecho unos como domos que tenía dos etapas, un domo de una primera etapa y una segunda etapa que metía la luz en fibra óptica y que la llevaba por los ductos de los edificios para tener luz natural en los sótanos. A mí me pareció una cosa excelente, maravillosa. Y, y bueno, y las físicas también eran, a pesar de que yo había estudiado ingeniería y había llevado como 4 o 5 físicas distintas, nada como la física de semiconductores, eso sí es otra cosa. La verdad que sí. Pero sí, el tema del No, y estudiar la óptica, ¿no? Que mencionaba Rodrigo, ¿te acuerdas que la óptica es ahí algo que yo jamás había estudiado. ahí en el IES, ¿no? Que tenían ahí su récord, ¿no? De concentración. No recuerdo cuántos soles, me van a regañar si era Exacto. 50x o 200x, pero Como a mil o soles. 1000, no me acuerdo el número, pero me acuerdo que eran células, ¿no? De multicapas con diferentes tecnologías, que si silicio, que si germanio, en fin, tenían 20,000 cosas, ¿no? Y con eso conseguían pues que las células fueran más eficientes. Y no sé si te acuerdas que eran como de 1 centímetro cuadrado las células y con un lente así como de medio metro, ¿no? Para enfocar todo lo que podía, ¿no? ¿Te acuerdas? Exacto, sí, sí, me recuerdo, me recuerdo. Y es por el tema de los materiales, ¿no? Que el Sí. material era tan caro que se tuvo que idear estas lupas para poder concentrar el sol. Afortunadamente, pues el silicio, que es el segundo material más abundante en la Tierra, pues y la tecnología ya la desarrollaron lo suficiente para que los precios estén a como están a la fecha de hoy. Yo me recuerdo muy bien que cuando volví, lo primero que hice fue instalarle paneles en la casa de mis papás para autoconsumo. Y en ese entonces compré paneles de segunda mano en Estados Unidos, en Miami, en una empresa ahí que vende paneles de segunda mano, no sé si los conoces, a 70 centavos de dólar el watt. Y era una ganga en ese entonces. Era Sonelec, ¿no? Creo que sí eran ellos. Sonelec, Sí, ¿no? exacto, Me Sonelec, acuerdo es sí. que me platicaste, ¿no? Y lo curioso era, ¿no? ¿Te acuerdas que todos los europeos estaban en la parte de investigación, ¿no? Y todos los que éramos de latinoamericanos, ¿no? Teníamos más como que este concepto de arrancar negocios o arrancar la industria en nuestros países, ¿no? Y recuerdo que tú fuiste, creo que el primero, ¿no? Cuando nos graduamos de hacer esta primera instalación con tus papás, ¿no? ¿Cómo fue, Rod? Platícanos. Sí, sí, sí. Y fue divertido porque yo andaba viendo cómo me hacía conocer y no sé si yo les escribí o ellos me escribieron, no sé cómo fue la cosa, pero por alguna razón paré en la revista esta, ya no me acuerdo, una revista que era bien famosa, Otón. que Fotón Internacional, sí, 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 que en ese entonces todavía tenían una versión en español y creo que fueron reduciendo su presupuesto.
Pero sí, salí, el proyecto piloto en Guatemala, era en la casa de mis papás, 10 paneles que puse, ¿no? Pero sí, después de eso hice el esfuerzo de tener impresión. ¿Tú cómo lo armaste? ¿Cómo fue eso? Pues mira, yo sabía que había una normativa que no lo permitía y me leí la ley y hasta la ley estaba redactada que decía incluso que el autoproductor no tenía que pedir permiso a la empresa eléctrica. Podía inyectar siempre y cuando tuviera las protecciones necesarias, podía inyectar a la red y se le iba a hacer una medición neta al final del mes. Bueno, dije yo, la redacción está muy positiva para Sonelec. Bueno, investigué también tema de inversores, bueno, en los voltajes, cómo está el rollo aquí, el split phase de los 240 voltios y al final encontré pues un Fronius de 2 kilowatts. Okay. Y pues ahí me lancé, todo lo pedí por internet, e hice mis transferencias internacionales ahí con los costos y todo que tienen y finalmente vinieron los pagos por barco y el inversor pues vino por avión. Okay. Y en ese entonces pues yo ni sabía del cable fotovoltaico, de este cable que tiene, que se usa, es el de AC y ¿cómo se llama? Y hice las conexiones un poquito así a la brava. Después ya me enteré que eso pues no es muy bueno, que digamos por la corriente DC, que tiene más riesgos de arco y además que también por estar expuesto al sol pues se puede quemar y pelar el cable, entonces... Pues, no, ya en otras épocas, también me acuerdo yo que tenías que importar todo y no había nada, o sea, aquí no sé cómo estoy en Guatemala, aquí en México tenemos ya varios mayoristas que ya, pues bueno, ya es cuestión de una llamada telefónica a un local y te consigues tus materiales. Yo recuerdo empezando tenías que verificar todo, importar todo, los conectores, el cable, era todo un show en esa época poder hacer una instalación pues bien hecha, con la calidad y los materiales. Si te faltaba algo, pues como esto tenías que ahí ingeniártelas para ver cómo podías, ¿no? O sea, eran buenos tiempos. Sí, muy buenos, pero bueno, ahí nos fuimos ingeniando la famosa estructura, que yo hasta la fecha sigo inventando estructuras, porque con lo de la estructura nunca paras. El panel pues solo hay de mayor potencia, por eso ya los chinos son los que se encargan de inventar nuevas cosas. Lo único que aquí uno tiene que inventar, además de hacer milagros con los presupuestos, es estructuras, ¿verdad? Estructuras que sean fáciles de instalar, que no te vayan a estar generando filtraciones en las terrazas. O sea, hay mucho que inventar ahí todavía. En la empresa que yo tenía me empezó a ir muy lento, se movía muy lento todo y bueno, al final pues decidí buscar trabajo. Trabajé una época como consultor de Business Continuity Management en Tigo, que es una de las empresas de telefonía más grandes de Guatemala, que era ni sistema ni solar, era un limbo ahí en el que trabajé por un tiempo. Pero yo siempre estaba moviendo mis proyectos solares, si me salía algo, pues los fines de semana instalaba y así me la pasé un tiempo. Hasta que me enteré de que uno de los accionistas mayoritarios de donde yo trabajaba había comprado un PPA, que es un Power Purchase Agreement, para hacer una planta de 50 megavatios en Guatemala. Yo no lo podía creer, yo decía 50 megavatios, pero ¿cómo van a hacer eso aquí en Guatemala? Y empecé a investigar por donde pude cómo podía llegar ahí, hasta que encontré pues el contacto adecuado, me presenté. Yo trabajo aquí en Tigo, en la empresa contigua a ustedes, tengo una maestría en energía solar, quisiera formar parte del proyecto, etcétera, etcétera. Y me dijeron, mira, no es conmigo, porque como que llegué muy alto, llegué como al CEO, háblate con el gerente de la división de energía. Me pasaron el contacto, me entrevistó, me dijo, puchica, la verdad que no pensé que en Guatemala hubiera alguien con una especialidad como esa. Nosotros pues estamos desarrollando el proyecto con consultores españoles, pero sí, pues no te tengo presupuestado, pero voy a ver qué podemos hacer. Ahí te llamamos. Pasó un mes, pasaron 2 meses y dije, pues bueno, no se dio, ¿verdad? Ni no. Y de repente un día, ping, mira,
ya hablé con el dueño, con don Mario, y de una vez quiere que te vengas. Ah, no, ya me acuerdo. Mi jefe en Tigo, creo que él nunca había hablado con el CEO de Tigo, porque Tigo es muy grande. Y me dijo, mira, me llamó el CEO de Tigo, que el dueño te quiere en su proyecto de energía solar. Y mira, yo me sentí, pero mira, hasta, yo creo que sí, hasta lloré de la emoción, porque obviamente pasé muchas frustraciones, que mi empresa no había funcionado, no se vendía, era mucho desgaste de ir a hacer visitas y gastar gasolina y subirse a las terrazas y medir y cotizar, y de 100 te compraba uno si bien te iba. Entonces era muy desgastante para mí. Eh, entonces, para mí fue de verdad muy gratificante que poder participar en este proyecto de 50 megavatios. Y como entré, y era un proyecto muy grande, mucho dinero, mucho riesgo, no es como que entré y aquí viene el experto de fotovoltaica, háganle caso a todo lo que él dice. O sea, a mí no me hacían, yo era como sombra de los consultores españoles, ¿verdad? Y en lo que pudiera aportar ahí medio me escuchaban. Y poco a poco pues me fueron escuchando, porque incluso habían cosas que yo decía que contradecía a los consultores, y al final que sea lo que dicen los consultores, y al final de cuentas resultó que yo tenía razón en algunas cosas, ¿verdad? Entonces ya me ponían un poquito más de atención en las cosas que yo decía. Oye, Rod, ¿y como qué cosas fueron esas primeras que pudiste dar tu input? Bueno, una era, bueno, fueron varias, pero te puedo un capacitores. Yo decía, bueno, será necesario tener un banco de capacitores. Obviamente me fui a investigar, le pregunté al fabricante de los inversores, como vos sabes de que los inversores pueden entregar reactiva de forma capacitiva o inductiva con pura electrónica, ¿verdad? O sea, no hay mucho. Y según el fabricante de los inversores me dijo, ustedes tienen suficiente holgura en los inversores como para poder entregar la reactiva que necesiten sin necesidad de un banco de capacitores, haciendo un banco de capacitores caro, como de $100,000, una cosa así. Y no lo habían comprado, o sea, solo estaba en planos aún. Y bueno, al final se discutió, bueno, ¿se compra o no se compra? ¿Tiene razón este o tiene razón el consultor? Al final se decidió, compremos el capacitor porque ya está presupuestado y no va a ser que sí se necesite. Es el día de hoy que ahí está el capacitor y nunca lo hemos, el banco de capacitores nunca lo hemos usado en 8 años. Oye, Rodrigo, ¿y esos ¿Verdad? capacitores, o sea, por qué te lo pedía la normativa o fue meramente esta opinión No, de los expertos? fue opinión de los expertos, porque habían calculado que los cables, todo el montón de cables que había en la planta, que crean, no sé, capacitancia, no sé qué, ellos habían hecho sus cálculos, no sé cómo los habían hecho, pero que habían ellos estimado que necesitaban un banco de capacitores. Y ahí quedó. Ya. Esa fue Oye, una. ¿y tú Bueno, de estuviste ahí entonces desde el inicio, o sea, desde el proyecto, desde que se hizo el tuve el diseño, la inicio. instalación, la ejecución, puesta en Sí, marcha, sí. De hecho, mantenimiento? yo entré cuando el diseño ya estaba terminado, el diseño en Ok, papel estaba terminado, pero no se había construido nada. Cuando yo entré, se empezó a poner el muro perimetral, que es de 9 kilómetros, imagínate. ok, ok. Y después ya empezó el hincado de las estructuras, el zanjeado y la subestación. O sea, sí, yo sí vi todo el proceso constructivo, pero no participé en nada del diseño como tal, porque eso ya estaba terminado. Y cuando lo vi, pues dije así 2, 3 cositas, como esto de los bancos de capacitores, pero no, o sea, yo era muy junior como para que dijera, ok, como él dice que hay que quitarlo, quitémoslo. Ya. Hasta ahí no me había ganado el piso como para que me tomaran en cuenta tanto para un proyecto tan grande, ¿sabes? Y de tanto riesgo de millones. Entonces, sí, poco a poco, pues fui aportando. Entonces, al principio solo fui como sombra, digamos, de los consultores, y también jugué 2 roles en la construcción. Uno de control de calidad de los módulos fotovoltaicos, porque sí se hizo toda una inversión en todo lo que es el Bill of Materials y todo un proceso de control de calidad desde fábrica. Les hicimos electroluminiscencias aquí en el puerto porque
porque estaban como freaks con lo de los microcracks, que pueden crearse microcracks en el transporte. Oye, Rod, platícanos, perdón por interrumpirte, pero a ver, platícanos para los que no sabemos qué es la electroluminiscencia. ¿Cómo es eso? A ver, ¿qué es lo que se hace? Porque pues, aquí en México, te platico un poquito, hay muchos del sector desde lo que le llamamos generación distribuida, y son proyectos que instalamos hasta 500 kilowatts pico de potencia, lo que nos permite en los techos, en las plantas. Pero toda esta parte, ¿no? Entonces, como son proyectos pequeños, muchas veces todos estos sistemas de calidad, pues los obviamos o confiamos en nuestro mayorista de que pues, nos esté dando cosas buenas, ¿no? O que es calidad, o que el panel de 500 watts es de 500 watts y, en fin, ¿no? Entonces, platícanos, ¿no? ¿Cómo es esa parte de calidad como ingeniero fotovoltaico? Mira, y qué hiciste en esa parte? Yo aprendí en el camino, porque yo sí sabía que era una electroluminiscencia porque lo habíamos aprendido. ¿Te acuerdas que ellos tenían una cámara carísima que solo nos enseñaron cómo ellos la usaban? Nunca nos enseñaron a nosotros a usarla. O sea, tenía conceptos muy básicos, pero en la inversión esta de 50 megavatios sí quería asegurarse que la calidad fuera óptima, porque ellos sí se querían quedar con el proyecto hasta toda su vida útil. Entonces se le pagó a una firma que hizo una consultoría en fábrica y bueno, la electroluminiscencia es una prueba específica en el que el panel fotovoltaico es curioso que si tú le pones luz al panel, sacas corriente y voltaje. Pero si tú le pones voltaje y corriente invertida, el panel fotovoltaico saca luz. Pero es una luz que no es perceptible para el ojo humano. Pero sí es perceptible, es un infrarrojo que sí es perceptible para cierto tipo de cámaras. Entonces se puede tomar una foto de esa luz que emiten las células. Y en esa foto tú puedes ver, por ejemplo, fisuras o microcracks, microfisuras que están dentro de la célula que a simple vista no se pueden apreciar. Entonces puedes ver cosas como microcracks, que son estas fisuras que pueden tener internas la red cristalina de la célula. O puedes ver también, por ejemplo, que los dedos, no sé si te recuerdas, los dedos que son donde se colecta la corriente, que son estas como lineecitas de plata que tienen. También puede ser que no estén bien pegados, entonces a veces se ven como manchas negras porque no están recolectando la corriente ahí. Entonces puedes ver varias cosas, eso. Hay varias como enfermedades, digamos, que se pueden ver en una electroluminiscencia, pero principalmente ves microcracks y que donde colectas la energía, que son estos cablecitos, el bus bar y los dedos, que no estén bien pegados, digamos. Ese tipo de cosas se pueden ver. Ok, y con esta empresa rollo que contrataron, entonces ellos tienen esas cámaras, verificaron eso y era para garantizar, ¿no? Una mejor calidad, ¿no? Hasta de cierta manera meterle presión al proveedor, bueno, al de la manufactura, ¿no? Allá en China, de que te entreguen pues, paneles de buena calidad y que realmente podamos decir que pues, va a durar 25 años, ¿no? O sea, ese es el objetivo final de esta prueba, exacto, ¿no? Exacto. Y había mucho miedo porque era el primer proyecto que se hacía en Latinoamérica. Creo que solo había uno en Chile. Era el primer proyecto que se hacía en Latinoamérica, entonces había mucho miedo de que se hicieran mal las cosas, ¿verdad? Y como el panel es un sándwich que si viene algo malo ahí adentro, ya te jodiste, no puedes cambiar partes. No como un inversor o como algún cable que, bueno, salió malo, lo cambias. En un panel, si en un panel viene un defecto sistémico, te lo tenés que comer de por vida o cobrar el seguro. Entonces sí, se invirtió mucho en ese control de calidad que va desde el Bill of Materials, o sea, te investigan los materiales antes de que se fabriquen, que por ejemplo el EVA es esa como gel en el que viene encapsulada la célula, tiene un proceso de enfriamiento, o sea, tiene que estar en unas refrigeradoras y a unas temperaturas específicas, incluso en el transporte de la fábrica del EVA a donde hacen el módulo, tiene que ir a una temperatura específica, porque si no el EVA se amarillenta. Cosas de ese tipo que no sabía, pero después vine a aprender. No, y que luego vemos, ¿no? Ahorita que mencionas, ¿no? Estos paneles que luego dices tú, están amarillos, ya están más viejitos, ¿no? Y tiene que ver esto, ¿no? Que el EVA no tuvo este proceso adecuado y que se está envejeciendo más rápido de lo que debería.
Exacto, exacto. No, y de hecho también vimos, incluso teniendo toda la presión de las cámaras en la fábrica, parece que el aparato que ponía el bus bar estaba mal calibrado y estaba haciendo mucha presión en las células y las estaba microcraqueando. Y cuando les sacamos una muestra del primer batch, vimos que había una cantidad importante de microcracks y justo seguían la forma del bus bar. Paramos, ese fue un gran clavo, porque paramos la producción. Imagínate, parar una fábrica china, de estas mega fábricas chinas, pararle la producción, fue un tema de que nos querían asesinar, porque ellos no pueden parar. Y nuestro contrato sí lo permitía. Les paramos la producción hasta que arreglaran el tema este. Y sí fue cosa dura, porque eso implicó que el proyecto se atrasara un poco y bueno, sí fue un tema complicado, pero tuvimos que hacerlo porque era lo que teníamos que hacer y al final los paneles, te puedo asegurar que estaban nítidos, nítidos, nítidos. Oye, Rod, y ahorita, ¿y ese proyecto ya lleva cuántos años? ¿8 años? Ya desde que se instaló, ¿cuánto Sí, tiempo lleva? 2014 fue la construcción, 2015 fue ya la energización. Okay. Entonces sí, ya 8 años. Oye, Rodrigo, y tu experiencia ahorita ya con, digamos, creo que hay poca gente, por lo menos de este lado del charco, que puedan decir, oye, no, que llevamos 10 años en este sector, ¿no? Y tú tú estando encargado de esta planta de 50 megawatts, ¿qué ha sido? O sea, ¿cuál ha sido el reto más grande? Pues ya la parte operativa, el mantenimiento, porque pues, le instalas, lo arrancas, pero luego toda esta parte donde pues, realmente vas aprendiendo, ¿no? De todos estos detalles, como que mencionamos, ¿no? Desde el cable, de que si esto, que si, en fin, 20,000 y una cosas. ¿Cómo ha sido eso? ¿Has visto calidad? ¿Has visto ciertos problemas en particular? Sí, pues mira, después de que la construcción terminó, obviamente, pues bueno, dijimos, ¿será que ya se acabó el trabajo aquí? ¿Qué vamos a hacer? Pero pues nos continuaron, dijeron, bueno, aquí la operación y mantenimiento se la quedó el EPCista por todo el periodo de garantía. Pero a nosotros pues nos mantuvieron el trabajo y afortunadamente pues yo siempre he sido muy, muy inquieto y muy creativo. Y pues bueno, me puse a hacer análisis de datos porque soy informático. Entonces teníamos un sistema SCADA en el que recolectamos la corriente de todos los strings y los voltajes de los combiner box y lo que entra al inversor y lo que sale del inversor y lo que entra a la subestación y lo que sale de la subestación. Y bueno, pues me puse a hacer performance ratio desde Horus completo, Horus 1 hasta a nivel de inversor. Empecé a sacar varios indicadores de performance a nivel incluso de string. Y pues me he entretenido con datos como no tenés idea. De hecho, ahí tengo un proyecto que todavía está en desarrollo de data warehouse, de big data, para tener ahí los indicadores más fiables. Pero te digo que a lo largo de estos 7 años, sí he desarrollado un sistema de monitoreo y de monitoreo del performance y de optimización de las plantas muy interesante. De hecho, por tener toda esta data, fue que provoqué que en 2018, más o menos, le hiciéramos una optimización en DC a la planta. Ok. En el que le instalamos más 10 megas más con los mismos inversores, porque como hace un calor en Chiquimulía, que es donde está instalado, hace 34 o 35 grados de temperatura ambiente, entonces la eficiencia del panel bajaba y la curva no la completaba. Entonces aquí hay posibilidad de hacer un ratio DC-AC más alto y buscamos recovecos. Fue todo un reto hacer ese repowering. Fue un gran reto porque era una planta ya generando con espacios reducidos. Nos inventamos una mezcla de estructuras fijas entre los trackers sin sombra. Imagínate, el reto fue muy interesante. Entonces, digamos, de 50 megas lo subiste a 60 megas, ¿no? O sea, digamos, le incrementaste un 20% a la capacidad del proyecto, ¿o cómo fue? Bueno, el tiempo fue así. Primero fue 50 megas, pero inmediatamente en la construcción de los 50 megas salió una nueva licitación
en la que aplicamos a otros 30 megas. Entonces, y nos la adjudicaron. Entonces, al final teníamos 80 megas en AC. Y eso es lo que es 80 megas en AC es nuestra potencia nominal. Pero al analizar la eficiencia de los paneles por el calor que hay en esta área, pues vimos de que la curva no se completaba, los 50 megas no se completaban ni los 30 en Horus 2, porque tenemos Horus 1 de 50 y Horus 2 de 30. Entonces al final analizamos de poder optimizar la planta para poder completar a los 50 megas cuando el día está despejado, ¿verdad? Entonces sí, le pusimos todos estos paneles adicionales a los mismos inversores y le llevamos a 110 megas en DC para los 80 megas en AC. Ajá. No, súper interesante, mi Rod. Oye, ¿y qué anécdota nos cuentas? A ver, operativamente, que estamos ahí todas las historias que nos toca. ¿Cuál nos contarías tú así como la más épica? Una muy interesante que creo que te comenté al respecto. Y hasta le hablé a Eduardo Lorenzo porque de verdad que era un gran reto. Fíjate que aquí cuando llueve, no sé, en las zonas de ustedes, porque aquí estamos bien tropical, aquí sí es bien tropical, es mucha humedad, es un calor húmedo y hay muchísimos rayos. Cuando aquí llueve, caen rayos. ¿No? Y pues la gente decía, es que los paneles atraen a los rayos. ¿Te acuerdas que también lo contaba Eduardo Lorenzo? Que lo decían en el Perú. Pero yo decía, aquí hay algo raro. No, y además de que caían rayos, nos quemaban strings completos. O sea, caía un rayo, boom, 20 paneles en serie quemados, boom, 20 paneles en serie quemados, boom, 20 paneles quemados. Creo que el primer año de operación se nos quemaron, creo que 1,300 paneles quemados por rayo, que ya era una cantidad considerable. Entonces yo empecé a investigar por todos lados. Mira, me leí un montón de documentos, quería entender cómo funcionaba un rayo, cómo funcionaba un rayo, cómo se descarga la corriente de un rayo a la Tierra y por qué los estaba quemando. Al final, de tanto darle vueltas, descubrí cómo era el proceso de cómo se quemaban los paneles. Y es así, digamos, para que un rayo caiga, porque el aire es aislante, entonces un rayo no puede caer si no hay un conductor. Primero se crea un conductor y es una cadena de iones, unos que empiezan a subir y otros que empiezan a bajar, hasta que se juntan esos iones, ¡pum! Y crean un conductor para que pueda descargarse esa diferencia de potencial que hay entre la Tierra y la nube. Y esos iones que se empiezan unos a subir y otros a bajar, buscan como las puntas. Por eso es de que las pararrayos tienen puntas. Y las esquinas de los paneles también son puntas. Y de hecho el pelo también. Por eso es de que te caen en la cabeza a veces los rayos. Entonces, estas puntas es donde generalmente caen. Cae el rayo y el rayo va a buscar el camino más cercano para derivar a tierra. Entonces, ahí es donde entra el tema de la puesta a tierra. Y la puesta a tierra, nosotros hacíamos mediciones, pero la puesta a tierra está magnífica porque teníamos una red gigantesca de cobre debajo y medían en la pica, ¿no? Pero si hacemos la prueba de la tierra, está buenísimo. Entonces no es la tierra. Decía yo, aquí hay algo raro. Y leí normativas y que si la tierra se divide en dos grandes ramas. La puesta a tierra y el grounding y el bonding. Y ahí justamente es donde estaba el asunto, en el bonding. Porque puedes tener una tierra perfecta en la pica o al pie de la caja, pero si tu bonding, que el bonding es cómo atas tú esa tierra magnífica a todo el resto de la estructura, ahí es donde estábamos fallando. Y entonces, ¿por qué es que se quemaban los paneles? Al caer el rayo en la esquina del módulo, como que el campo magnético hace como un censo antes de recorrer el camino, hace como un censo por dónde me voy. Y descubría que en la combiner box había un descargador de sobretensiones que estaba conectado a los cables de potencia. Y ese estaba conectado a esa tierra magnífica que teníamos de una red de cobre que estaba subterránea. Entonces era una tierra buenísima que
se iba por los cables de potencia a través del varistor el descargador de sobretensiones. Entonces el rayo quemaba el Tedlar, hacía un chispazo entre el marco y el Tedlar y se metía al bus bar y descargaba por el descargador de sobretensiones en la caja de nivel 1, en el combiner bus. Y por eso se pasaba llevando todos los dedos de bypass de todo el string hasta derivar a tierra por el descargador de sobretensiones. Entonces lo que hicimos fue mejorar el bonding de toda la estructura para que el rayo no se tentara para descargar por el descargador de sobretensiones, sino que fuera una caja de Faraday y que descargara por la estructura. Y funcionó bastante bien, hubo que invertir alguna buena cantidad. Lo bueno es que fue una reclamación por garantía. Me odiaron los EPCistas, pero les tocó. Ahí lo que hiciste fue, digamos, esa unión entre panel y panel, esas uniones con las T's o los mid clamps, esa forma de juntar panel que muchas veces luego obviamos, ¿no? Decimos, esto no pasa. Y ese bonding, ¿no? Entre la estructura, el panel, los strings, fue lo que al final le estaba generando este problema. Fíjate que no era tanto ahí, era más en la unión entre filas y filas, porque la referencia a tierra estaba en la combiner box. Ahí estaba la tierra más buena, digamos. Pero el bonding que había entre las diferentes filas era el mismo eje que empujaba y jalaba. Y este eje tenía un juego con unos tornillos, pero no estaba apretado, sino que tenía juego. Entonces no había un par de apriete que nos diera buena conducción, pero se creía, como todo es metal, la conducción debe ser buena. Pero como había un juego, cuando medíamos ohmiaje, teníamos 10, 15 ohmios, que uno dice 10, 15 ohmios es poco, pero para un rayo, 10, 15 ohmios era un montón aparentemente. Entonces él veía que el camino a tierra más cercano era a través de los cables de potencia. Ok. Y esa fue ¿Y cuánto bajó de tus 1000 paneles anuales quemados a cuánto bajó con esta? Fíjate que hace poco vi esa estadística, porque no creas que la tengo yo en la mente, pero hace poco la acabo de ver porque nos la pidieron y ahorita está en el torno de 200 paneles al año. Reduciste un 80%, digamos, con este análisis. Sí, más o menos. Y además, como premio me dieron la posibilidad de hacer un laboratorio. Entonces ahora en el laboratorio reparo paneles porque el panel realmente, el diodo de bypass se puede reparar. Es bastante fácil. Y también de premio me mandaron a China para que me capacitara a cambiar diodos. Entonces me fui a China, me enseñaron cómo reparar los paneles, ya certificado por el fabricante para no perder la garantía. Y entonces armamos un laboratorio aquí en Horus, donde reparamos paneles, les hacemos todos sus tests, sus curvas IV, electroluminiscencias, y los dejamos como nítidos. Le volvemos a poner su potting glue y los dejamos como nítidos. Por cierto, vos no sabes, en México, ¿quién vende potting glue? Yo lo tengo que traer de China y me sale más caro el shipping que las 2-3 cubetas que tengo que comprar de potting glue. Yo creo, mira, yo aquí en México, todo lo que haces, ahorita, todo lo que nos estás platicando, digo, de alguna manera, pues, lo hemos visto, lo conocemos, ¿no? Pero creo que es un mercado aquí en México que actualmente, pues, casi ni se toca, ¿no? O sea, así que conozco una empresa que se dedica a reparar paneles, creo que es la primera vez que lo escucho de este lado de charco y, pues, bueno, tú tienes ya un laboratorio, por lo que veo, certificado para hacerlo, pero creo que no estamos certificados. Bueno, no, lo tienes, pues, ¿no? Acá yo nunca había escuchado aquí a alguien que lo hiciera. Por el fabricante. Sí, por el fabricante estamos solo con la bendición del fabricante, pero no certificados. Ya, ok. Pues no, de hecho, lo estaba platicando con unos colegas, ¿no? Y con unos mayoristas, la misma historia les comenté, ¿no? Oye, y ustedes validan sus paneles, verifican que estén bien instalados, que bueno, no bien instalados, que tengan la capacidad, las curvas IV. Yo te puedo decir que los mayoristas hoy en México tampoco lo hacen. Entonces creo que es un mercado interesante lo que nos platica Rodrigo, y creo que a ver si otro día tocamos algún tema de ese laboratorio, nos explicas más a detalle qué es lo que haces, porque está muy cool, la verdad.
Muy interesante. Hicimos varias cositas, pero sí, con gusto, cuando quieras, podemos hacer versión 2 Va, mi o Ron. más Oye, Ron, y adelante. para cerrar un poquito esta primera plática, porque creo que tenemos material para echarnos unas cuantas más. Oye, en Guatemala, ¿cómo está después del proyecto que hicieron ustedes, ¿no? De a final de 80 megawatts, 110 en DC? ¿Qué más ha habido? O sea, ¿si ha sido creciendo? ¿Fue un solo proyecto? ¿Cómo está el mercado Fíjate actual y que cuál es tu previsión, digamos, a corto y mediano plazo? se estancó los proyectos. Por alguna razón fuimos el proyecto más grande de América Latina, con excepción de uno que había en Chile, cuando terminamos Horus 1, que fue en marzo de 2015. Y, y después, ¡prum!, todos nos ganaron. En Guatemala se estancó por alguna razón. No te sabría decir por qué. Entre varias cosas, parece que había bastante oferta, que estas primeras licitaciones, pues se hizo mucha hidroeléctrica también, y la demanda tampoco ha crecido como se esperaba. Y a eso sumarle todos los autoproductores, que al final es como una demanda negativa, ¿verdad? Entonces el crecimiento de la demanda no ha sido tan grande y la oferta sí se incrementó bastante. Entonces, por el momento, nosotros seguimos siendo la planta más grande de Guatemala. Sí se hizo una de 5 megavatios en Zacapa. Y después solo industrial, ¿verdad? De 500 kilowatts, así, distribuidas, hay muchas pequeñitas, pero plantas grandes ya no se han hecho. Creemos que este año va a haber otra licitación para se llama la PEG 4, que creo que van a salir a licitar como 250 megawatts, pero como la solar, sabes que no tiene el problema de la potencia, de que no puedes garantizar una potencia firme. Entonces, creo que solo contratos de energía, que es para los únicos que se pueden ahorita entrar los fotovoltaicos, creo que van a haber un cupo como de 40 megas o algo así. Ok. Y esperemos que salga Horus 3 entonces ahí. Esperemos. Está bien, Rod. Oye, ¿cómo te podemos contactar? Creo que de esta plática algo, pues, algo muy interesante. ¿Cómo podemos contactarte para que si alguien tenga dudas, creo que lo que tú haces, y no te lo digo de nada más porque somos cuates, te digo que será muy interesante todo lo que mencionas. No sé, Pues me han en contactado varias LinkedIn yo personas creo que interesadas. ¿Cómo debemos contactar, Rod? ¿Qué correo podemos utilizar? ¿Por dónde podemos pues echarte yo una creo que llamadita? la red de profesionales de LinkedIn creo que es en la que más pues contactos tengo en el mundo fotovoltaico. LinkedIn, Rodrigo Cáceres, o rodrigocp@gmail.com. Mi correo de la empresa es rcaceres@grupoonyx.com.gt. Ok, Ron, lo vamos a poner ahí en la descripción del chat para que te contacten. Y bueno, y tenemos que ver si tenemos algunas preguntas, dudas de algunas de las personas que nos escuchan para ver si tocamos otro tema, porque creo que el tema de tu laboratorio da para mucho, mucha charla, mucha plática, otro whisky, otro mezcalito sin ningún problema. Ok, perfecto, cuando quieras. Pues muchas gracias, Rodrigo. Pues yo agradezco aquí a todos nuestros invitados, a toda la gente que nos está escuchando. Como saben, nos pueden seguir aquí en lo que es nuestro canal de YouTube como Mansur Solar, en Spotify directamente si nos usan como Sol y Mezcal. Se pueden suscribir a nuestro canal. Cualquier pregunta, nos pueden dar un like, compartir algún comentario. Y bueno, cualquier duda, aquí estamos. Rodrigo, pues muchas gracias. Nos vemos pronto, amigo. Creo que tenemos muchos temas más pendientes que hablar Gracias. y te agradezco mucho tu tiempo y enhorabuena, porque lo que has hecho, pues como somos los que arrancamos este negocio en México hace 10 años, tú en tu Guatemala, pues somos gente que pues nos tuvimos que arrancar por nuestras propias capacidades y mucho conocimiento, más que las ganas de sacar esto adelante, ¿no? Como amigo, como colega, te felicito, güey, porque la verdad es muy, muy interesante todo lo que has hecho y enhorabuena por toda la chamba y pues ojalá sigamos trabajando duro con este tema fotovoltaico. Gracias. Yo te felicito a vos también por todo lo que has emprendido y has crecido. De verdad que eso es un gran ejemplo.